Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un conjunto de crónicas fascinantes y, la verdad, a menudo bastante brutales de los antiguos reinos de Israel y Judá. Sí, material del segundo libro de los Reyes. Exacto. Y tenemos de todo. Profetas que parecen desafiar las leyes de la física, reyes que toman decisiones, desastrosas. Hay guerras, hambrunas y milagros que cambian el curso de la historia. Ajá. Nuestra misión aquí es navegar todo esto para tratar de entender tres ideas que, me parece, lo conectan todo. El poder que tiene la palabra profética, las consecuencias casi matemáticas de las acciones y la fidelidad a las promesas que se dan. Me parece un mapa excelente. Y para arrancar, empecemos con una escena que creo que lo resume todo. El rey Ocosías de Israel tiene un accidente. Se cae desde una terraza y queda herido de gravedad. Sí. Y su primera reacción no es buscar ayuda de su propio Dios. No, él envía mensajeros a consultar a una deidad filistea, Baal-Zebub, para saber si va a sobrevivir. Lo cual ya de por sí es tremendo. Pero sus hombres nunca llegan. En el camino, los intercepta el profeta Elías, que les da un mensaje para el rey, un mensaje directo, sin rodeos. Por haber hecho esto, no te vas a levantar de tu cama. Vas a morir. Y fíjate que este comienzo es brutalmente eficiente. El autor no pierde nada de tiempo. Para nada. En una sola escena te presenta al profeta, al rey que rompe las reglas y la idea central de que ciertas acciones tienen consecuencias divinas e inmediatas. Y no es que consulte a un dios cualquiera. Claro. Baal-Zebub, el señor de las moscas, era una deidad de los filisteos, o sea, uno de sus principales rivales. Para el rey de Israel, ir a consultarlo no era solo un acto de curiosidad, era una traición política y teológica. Es una muy buena analogía esa. Es como si el presidente de un país le pidiera consejo militar a su principal adversario en plena crisis. Exactamente. Este primer caso de Ocosías es tan directo que me pregunto, ¿así funcionan todas las profecías en estas crónicas? ¿Son como un destino inalterable que alguien puede ver o se parecen más a una advertencia con consecuencias garantizadas? Esa es la pregunta clave y nos aleja de la idea de la bola de cristal. La profecía aquí no funciona tanto como una adivinación del futuro, sino más bien como una ley de la física narrativa. Si haces A, va a suceder B. Causa y efecto. Es una declaración de causa y efecto. La palabra del profeta no solo describe la realidad, parece que la pone en movimiento. Ok, exploremos esa idea, la de que la palabra pone en movimiento la realidad. Elías, el profeta de nuestra primera historia, tiene un sucesor, Eliseo, y la transición entre ellos es de todo menos normal. Para nada. Es una de las escenas más cinematográficas de todo el texto. No hay una muerte tranquila en una cama. No. A Elías lo arrebatan al cielo en un torbellino, y un carro de fuego con caballos de fuego lo separa. Y justo ahí, en ese momento, Eliseo le pide algo muy específico, una doble porción de su espíritu. ¿Y qué significa exactamente? ¿Estaba pidiendo tener el doble de poder o algo así? Suena así, ¿verdad? Pero en realidad es un término legal de la época. La doble porción era la parte de la herencia que le correspondía por ley al hijo primogénito, o sea, al heredero principal. O sea, está pidiendo ser su heredero. Exacto. No está diciendo, quiero ser 2 veces más poderoso que tú, sino quiero ser reconocido como tu verdadero heredero. Quiero continuar con tu autoridad, con tu legado. Y la prueba de que lo ha recibido es inmediata. Claro, cuando divide el río. Justo. Toma el manto que Elías dejó caer, golpea el río Jordán, y el río se divide en 2, exactamente como lo había hecho para su maestro. Es la confirmación visual. La autoridad ha sido transferida. Y una vez que tiene esa autoridad, vaya que empieza a usarla. Los milagros que siguen no parecen actos aislados de bondad, sino casi demostraciones de poder, como si estuviera estableciendo su credibilidad. Exacto. Son validaciones de su rol. Y lo fascinante es el rango que cubren. Hay milagros de provisión. Sanea el agua de una ciudad entera usando solo un poco de sal. ¿Cierto? Multiplique el aceite de una viuda pobre para que pueda pagar sus deudas y salvar a sus hijos de la esclavitud. Alimenta a 100 personas con un puñado de panes y todavía sobra comida. Demuestra que su palabra puede alterar la economía y la naturaleza.
Pero luego va mucho más allá. El poder que ejerce ya no es solo sobre las cosas, sino sobre la vida y la muerte. Ahí es donde la escala aumenta dramáticamente. Le promete un hijo a una mujer sunamita que era estéril y efectivamente tiene un hijo. Y se cumple. Años después, ese niño muere de repente. Ella va a buscar a Eliseo desesperada y tras un ritual muy íntimo y extraño, él lo resucita. Esto ya no es proveer comida, esto es revertir la muerte. Y luego tenemos el caso de Naamán, que es totalmente diferente. Sí, el caso de Naamán es muy curioso. Es un general sirio, un VIP extranjero, un enemigo de Israel, pero tiene lepra. Viene buscando una cura, esperando probablemente un gran espectáculo. Claro, con toda su comitiva. Y Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Le manda un recado. Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. ¿Y por qué esa diferencia de trato? Con el niño muerto hace todo un ritual, pero a este general casi que lo desprecia. Y Naamán se enfurece, claro. Imagínate, es un general victorioso, llega con toda su parafernalia, con carros, caballos, regalos, y espera fuegos artificiales, un cántico, algo espectacular. Y le dicen que se vaya a bañar. Que se vaya a bañar a un río que él considera sucio. Para él es un insulto tremendo. Pero aquí la lección es otra. El poder no está en el ritual, ni en el espectáculo, ni en honrar al poderoso. Está en la simple obediencia a la palabra profética, por humillante o ilógica que parezca. Y son sus propios sirvientes los que lo convencen. Exacto. Le dicen, jefe, si te hubiera pedido algo difícil, lo habrías hecho. ¿Por qué no pruebas con algo fácil? Y bueno, lo hace y se cura. La obediencia a la palabra. Pero esa misma palabra, que puede dar vida y salud, también puede ser una sentencia. Creo que el ejemplo más extremo de esto es lo que pasa durante el asedio de Samaria. Sin duda. Y aquí hay que pintar el cuadro completo, porque es una escena de terror. La ciudad está sitiada por el ejército sirio. Llevan tanto tiempo encerrados que no queda nada de comida. Nada. La inflación es tan absurda que una cabeza de asno, algo incomible, cuesta una fortuna. La situación es tan desesperada que la gente ha recurrido al canibalismo. Sí, el texto describe a 2 mujeres que hacen un pacto para comerse a sus hijos. Es el fondo del abismo. Y en medio de ese horror absoluto, sale Eliseo con una profecía que suena a una broma cruel. Dice, mañana a estas horas, la comida será tan abundante y barata a la puerta de Samaria que cualquiera podrá comprarla. Y la reacción, claro, es de burla. Obviamente, un oficial que está junto al rey le dice, básicamente, eso no pasaría ni aunque Dios abriera ventanas en el cielo y nos lloviera comida. Es un escepticismo lógico basado en la realidad que ve. ¿Sí? Pero Eliseo le responde con algo que te hiela la sangre. Le dice, ¿ah, no me crees? Pues mañana vas a ver toda esa comida con tus propios ojos. Pero te aseguro que no vas a poder probar ni un solo bocado. Y lo increíble es cómo se cumple todo. Esa noche, el ejército sirio oye un ruido fantasmal de un gran ejército. Entran en pánico pensando que los israelitas contrataron mercenarios y huyan dejando todo. Tiendas, caballos, comida, todo. Y la gente de Samaria sale en estampida a saquear el campamento. La comida inunda el mercado y los precios se desploman. Y en medio del caos, en la puerta de la ciudad, el oficial escéptico es atropellado y aplastado por la multitud. Vio la comida, pero no la probó. Exactamente. Es el ejemplo perfecto. 2 profecías, una de salvación para la ciudad y una de juicio para el individuo, y ambas se cumplen al pie de la letra, de forma casi mecánica. Demuestra que la palabra profética tiene un poder que anula la lógica y las circunstancias. Lo del oficial es fascinante porque muestra que la profecía se cumple incluso cuando nadie cree en ella. Y esto me hace pensar, hasta ahora hemos visto el poder de la palabra para crear milagros, pero ¿qué pasa con el lado oscuro de esa moneda? ¿Qué sucede cuando la palabra es una advertencia y, sistemáticamente, es ignorada? Ahí entramos en el segundo gran tema de estas crónicas, la ley de causa y efecto aplicada al juicio. Y no es algo vago, es una contabilidad muy precisa. Sí. Volviendo a Ocosías, al principio, el texto no dice simplemente «y el rey murió». Dice explícitamente que murió conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio de Elías. El cronista se asegura de que conectes los puntos. La causa y la consecuencia. La causa fue consultar a un dios extranjero.
La consecuencia, la muerte anunciada. Y este patrón no se aplica solo a los reyes. Hay un caso con el propio sirviente de Eliseo, un hombre llamado Giesi. Sí, y es un caso de una justicia poética y terrible. Después de que Naamán es curado, le ofrece a Eliseo una fortuna en plata y ropas de lujo, pero Eliseo se niega a aceptar nada. Ajá. Giesi, viendo cómo se escapa esa riqueza, corre tras Naamán escondidas, se inventa una historia y le pide plata y ropa en nombre de Eliseo. Es un acto de pura codicia. ¿Y la consecuencia? Es inmediata y específica. Cuando vuelve, Eliseo lo confronta y le da la sentencia. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y el texto dice que Giesi salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Uf. Tomó la riqueza de Naamán y con ella se llevó su enfermedad. La retribución es un reflejo directo de la transgresión. Quizás el ejemplo más brutal de una profecía de juicio que tarda en cumplirse, pero que finalmente llega, es el de la reina Jezabel. Absolutamente. Años antes, el profeta Elías le había sentenciado que por sus crímenes e idolatría, los perros se comerían su carne en los campos de Jezreel. Y pasa mucho tiempo. Los reyes, pero esa palabra queda flotando en el aire. Finalmente, un nuevo rey, Jehú, toma el poder en un golpe de estado violento. Cuando llega al palacio, ve a Jezabel en una ventana y ordena que la arrojen. Sí, su cuerpo es pisoteado por los caballos. Exacto. Y más tarde, cuando Jehú, por un mínimo de respeto, ordena que la entierren, sus hombres vuelven y dicen que no encontraron nada, sino la calavera y los pies y las palmas de las manos. Los perros. Los perros se habían comido el resto. La profecía se cumplió de una forma espantosamente literal. Todos estos son ejemplos individuales, muy potentes. Pero el texto lleva esta lógica de causa y efecto a una escala mucho mayor, a nivel nacional. Sí, y es aquí donde la crónica se vuelve una especie de análisis teológico de la historia. El capítulo 17 funciona como una autopsia del reino del norte, de Israel. Cierto. Explica metódicamente por qué fueron conquistados por el imperio asirio y deportados en masa, un evento catastrófico. Y el cronista enumera las causas como un fiscal. Adoptaron costumbres de otras naciones, construyeron altares paganos, adoraron ídolos, practicaron la adivinación. Llegaron a sacrificar a sus propios hijos. Hasta eso. La conclusión es tajante. Por todo esto, Dios los quitó de delante de su rostro. El exilio no se presenta como una mala jugada geopolítica, sino como el resultado inevitable de siglos de desobediencia. Y lo más trágico es que el reino del sur, Judá, que tenía su capital en Jerusalén, vio todo esto pasarle a sus hermanos del norte y al parecer no aprendió la lección. No del todo. Tuvieron momentos de lucidez. Hubo reyes reformadores como Ezequías y sobre todo Josías, que encontró un antiguo libro de la ley y lanzó la reforma religiosa más grande de su historia. Parecía que podían cambiar el rumbo. Pero al final no fue suficiente. ¿Por qué? Porque según el cronista, el daño ya estaba hecho. Un rey anterior a Josías, su propio abuelo Manasés, había sido tan extremo en su idolatría y violencia. El texto dice que llenó a Jerusalén de sangre inocente de extremo a extremo, que había cruzado un punto de no retorno. La sentencia ya estaba dictada. Ya estaba dictada. Limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Ni siquiera las buenas intenciones y las reformas masivas del buen rey Josías pudieron revertir ese juicio. La trayectoria ya estaba fijada. Esa idea de que los pecados de un rey, Manasés, condenan a la nación décadas después. Incluso con un buen rey como Josías intentando arreglarlo todo. Desde nuestra perspectiva moderna, se siente increíblemente injusto. Era como una especie de deuda kármica nacional. Es una excelente manera de verlo. Para la cosmovisión de este texto, las acciones de los líderes, especialmente las relacionadas con el pacto, acumulaban un peso, una culpa colectiva. Y la de Manasés fue tan grande que inclinó la balanza de forma definitiva. El juicio se volvió inevitable. Entonces, si el juicio es inevitable por la desobediencia, todo es pesimismo y destrucción. No hay ninguna esperanza en estas historias, porque hasta ahora parece que el destino está sellado. No, y esa es la tercera pieza del rompecabezas. Porque la palabra no solo es fiel para ejecutar un juicio, también lo es para cumplir una promesa de salvación. Ajá.
Y el mejor ejemplo es el del rey Ezequías, antes del desastre de Manasés. El imperio asirio, la superpotencia del momento liderada por Sennacherib, que ya había aplastado al reino del norte, llega a las puertas de Jerusalén. Y su estrategia no es solo militar, es también psicológica. Envían a un oficial, el Rabsaces, que habla el idioma local, y se para frente a las murallas a gritarle a la gente. Sí, y su argumento es muy lógico desde su punto de vista. Les dice, no dejen que Ezequías los engañe. ¿Acaso los dioses de todas las otras naciones que hemos conquistado pudieron salvarlas? ¿Por qué su Dios Jehová sería diferente? Es un argumento impecable basado en la evidencia. Habían arrasado con todo, pero Ezequías hace algo que los otros reyes no hicieron. En lugar de rendirse, va al templo y ora. Y el profeta Isaías le envía un mensaje, una palabra de promesa. ¿Y qué le dice? Le dice que Sennacherib no va a entrar en la ciudad, ni siquiera va a disparar una flecha contra ella. Yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y la resolución es increíble. El texto dice que esa misma noche un ángel de Jehová desciende y mata a 185,000 soldados en el campamento asirio. Así, de la noche a la mañana. A la mañana siguiente, Sennacherib se levanta, ve su ejército diezmado y se retira. Jerusalén se salva de forma milagrosa. Este evento es el contrapunto perfecto a la caída de Samaria. Demuestra que la fidelidad a la palabra funciona en ambas direcciones. Así como la desobediencia lleva a un juicio inevitable, un acto de confianza en un momento de crisis puede traer una liberación espectacular. Y esta dinámica también se ve en la vida personal del mismo Ezequías. Es cierto. Poco después de esto, se enferma de muerte, y el mismo profeta Isaías que le anunció la salvación, ahora le trae una sentencia. Ordena tu casa porque vas a morir. Parece definitivo. Sí. Pero Ezequías no se resigna. Se da la vuelta hacia la pared, ora y llora amargamente, recordándole a Dios su fidelidad. Y antes de que Isaías haya salido del patio del palacio, recibe una nueva palabra. Otra palabra. Otra palabra. Dios le dice, vuelve y dile a Ezequías, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y añadiré a tus días 15 años. Espera, entonces, ¿la oración puede cambiar una profecía? Primero le dicen, vas a morir como un hecho, y luego no. ¿Cómo funciona eso? Lo que es fascinante aquí es que nos muestra que la palabra profética, al menos en algunos casos, no es un destino ciego e inamovible, es relacional. Ah, claro. Responde a la acción humana. La oración de Ezequías introduce una nueva variable en la ecuación y el resultado cambia. No invalida la profecía, sino que genera una nueva. Entiendo. Y esta fidelidad a las promesas también se ve a nivel dinástico, como con el rey Jehú. Se le promete que por obedecer su familia reinará por 4 generaciones. Y varias décadas después, el narrador hace una pausa para decirnos que, cuando el último de sus descendientes es asesinado, se cumplió la palabra que Dios había hablado. Y fue así. La contabilidad es precisa, para el juicio y para la bendición. Al final de todo, estas crónicas del segundo libro de los Reyes nos dejan con un universo narrativo con reglas muy claras. Hay milagros, hay política, hay guerras, pero todo parece girar en torno a un eje central. La palabra, ya sea una profecía, una promesa o una ley, tiene un peso real, tangible. Sí. Y sus consecuencias son, a la larga, ineludibles. Es una gran crónica sobre causa y efecto, contada a través de una lente teológica. Las decisiones, sobre todo las de los líderes, tienen repercusiones que se extienden por generaciones, creando trayectorias de bendición o de juicio. Claro, la historia en esta cosmovisión no es una serie de accidentes. Está impulsada por una palabra divina que es fiel para cumplirse, tanto en la destrucción como en la inesperada salvación. Y para reflexionar, el libro no termina con el fuego y la destrucción de Jerusalén. Ese parece ser el final lógico de la historia, pero el autor añade un último párrafo, casi como una postdata. Ajá, al final de todo. 37 años después del exilio, el rey Joaquín de Judá, que ha estado prisionero en Babilonia todo ese tiempo, es liberado de la cárcel por el nuevo rey babilonio. Y no solo lo liberan, le hablan con amabilidad, le dan un trono de honor por encima de los otros reyes cautivos y le permiten comer en la mesa del rey por el resto de su vida. Un final muy inesperado. Después de una historia tan larga y a menudo sombría sobre el juicio y la decadencia,
¿Qué podría sugerir este pequeño y silencioso acto de gracia al final de todo? ¿Qué nos dice sobre la posibilidad de un futuro, incluso después de que el reino mismo ha desaparecido? Dele like y suscríbase si le ha gustado. Comente amén si desea más videos así.